nuestra presencia en esta lección de ingreso de Ramón Jiménez Freire. La Junta Rectora del 7 de noviembre acordó aceptar la candidatura del socio de número, para socio de número, estimando que reúnen las condiciones que exigen nuestros estatutos de la Real Sociedad Vascongada. Para iniciar este acto académico, vamos a llamar a Federico Verástegui que acompañe al candidato. Federico Verástegui es socio de número y miembro de la Junta Rectora. Federico, podéis pasar al estrado. Estamos siguiendo el protocolo que nos ha mandado Ramón. Las lecciones de ingreso tienen gran importancia porque son trabajos de investigación y suponen aportación y ampliación de conocimientos que de una manera u otra repercuten en el bien del país. Son la columna vertebral de la sociedad vascongada. Con ellas se cumple uno de los objetivos más importantes que se refleja en el artículo 1 de nuestros estatutos. Promover toda actividad, estudio e investigación que contribuya al progreso económico, social y cultural del país, continuando los tradicionales como la lengua, sus propias leyes, sus usos y costumbres y su historia. Tiene la palabra Ramón. Ramón. Nos vamos entonces. Sí. Dice perfecto. Que le dejamos a él. Muy bien. Bueno, pues el alumno se queda solo. No sé si se oye bien al fondo. No sé si funciona la megafonía, parece que suena bien. Entonces, agradecer a Amparo Basterra, nuestra presidenta, a Federico Verástegui, mi introductor, a Amelia Valdeón, la directora, Juancho Zárate, Blanca Arana, que actúa de anfitriona aquí en el Círculo Vitoriano, y deciros que es un honor aspirar a formar parte de una sociedad con 260 años de historia que sirvió de modelo al resto de sociedades ilustradas y liberales surgidas desde entonces en España. Una sociedad que fue un importante motor de cambio en la transición, como bien ha sacado a relucir Amparo en un reciente libro. Una sociedad que nació con el objetivo, según decían sus primeros estatutos, recientemente expuestos en el Archivo de Álava, de cultivar la inclinación y el gusto de la nación vascongada hacia las ciencias, bellas artes, letras y también en el lenguaje ilustrado de la época, corregir y pulir sus costumbres. Por cierto, a mi hermano químico le gustará saber que fue en el Real Seminario de Vergara, creado por la Vascongada siguiendo el modelo de las academias fundadas por Catalina II de Rusia, donde se produjo el aislamiento del wolframio, el tungsteno, el único elemento químico descubierto en España. Mi satisfacción es tanto más grande si se tiene en cuenta que dos de mis referentes vitales, Valentín de Foronda, el liberal vitoriano que a principios del siglo XIX fue diplomático en Estados Unidos, y el fabulista Félix María de Samaniego, fueron miembros de la Vascongada. Mi lección de ingreso va a versar sobre la vinculación de Vitoria, la actual Vitoria-Gasteiz, con la primera vuelta al mundo, debido a un hecho poco conocido, por no decir totalmente desconocido: la negociación, firma y ratificación en Vitoria
en 1524 de unas capitulaciones, tratado en el lenguaje actual, entre el emperador Carlos V y el rey de Portugal Juan III. Como veremos, estas capitulaciones tenían como objetivo resolver por la vía diplomática y en base a criterios objetivos el contencioso sobre la posesión de las Molucas provocado por el regreso de la nao Vitoria de la especiería. Puede que algunos de los aquí presentes recuerden la lección de ingreso en la Vascongada que protagonizó el inefable Venancio del Val la tarde de la San Silvestre de 1993. Compruebo que es el caso. Esa sí que fue original, y si no en el fondo, al menos en la forma. La lección de Venancio tuvo carácter itinerante. Empezó su intervención en la iglesia de San Pedro y la acabó en la Escuela de Artes. Durante el trayecto, Venancio fue desgranando sus vivencias y recuerdos asociados a un entorno vital que había sido el suyo desde que nació. Por cierto, gracias a aquella intervención de Venancio del Val, supimos cosas que de otra manera no habríamos sabido. Por ejemplo, que la ebanistería del Espe, ubicada en la plaza de la provincia antes de que se desplazara a la calle Adriano VI, conservaba la hélice de madera del avión alemán que cayó en la Plaza de España en septiembre de 1936. Conozco bien el itinerario que siguió Venancio del Val para su lección de ingreso, ya que fue en San Pedro donde fui bautizado y mis primeras letras las recibí en la agrupación pedagógica San Prudencio, con sede en la Escuela de Arte situada en la Plaza del Conde de Peñaflorida, el principal impulsor de la Vascongada. En condiciones normales, mi horizonte vital se hubiera limitado a la vitoriana Plaza de la Provincia, donde nací, a la Plaza de la Virgen Blanca, a la que daba la sastrería de mi abuelo, y como mucho a la Plaza del Castillo de Pamplona, ciudad a la que acudí hace exactamente 50 años para licenciarme en periodismo tras haber estudiado en los corazonistas. Pero hace medio siglo las condiciones aquí no eran normales, o al menos no me lo parecían, y de ahí que abandonara la perspectiva de una lógica carrera de periodista en mi Vitoria natal y me plantara en la Plaza Mayor de Madrid para cursar estudios europeos en la Escuela Diplomática. ¿El motivo? Pues haber apostado por la integración europea como antídoto de los conflictos identitarios. Y nunca me arrepentiré de esa apuesta. Y ya que quería participar en la construcción europea, me dije que debía conocer mejor Europa, su presente y su pasado. De ahí que en los años 80 me licenciara en Historia y Civilización en la Universidad de Nancy, la capital de la Lorena francesa. Fue en la Plaza Stanislas de Nancy donde empecé a forjar una mirada, si no universal, dudo que alguien la tenga, al menos europea. La plaza la concibió el último duque de Lorena, Estanislao, rey de Polonia y gran duque de Lituania, nacido en Leópolis, cuando esta ciudad pertenecía a la entidad conocida como Polonia-Lituania. En la actualidad, Leópolis, Lviv, pertenece a Ucrania, atacada por Putin en defensa del alma rusa. Nadie dijo que la historia europea fuera sencilla. Por cierto, el origen polaco-lituano-ucraniano del último duque de Lorena explica que mi universidad, la de Nancy, mantuviera estrechos lazos con universidades de la Europa del Este, lo que me permitió fecundos encuentros con estudiantes de por aquel entonces bloque soviético que hubieran sido impensables e imposibles de otra manera, ya que aún no había caído el muro de Berlín. Mientras vosotros vivíais los coletazos del 23F y el azote del terrorismo, en la primavera del 81 tuve el privilegio de cruzar al lado soviético del Berlín por el mítico Checkpoint Charlie y visitar la cárcel de Spandau, en la que permanecía recluido de por vida Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler. Acabada mi época de estudiante, mi vida profesional estuvo marcada por dos plazas situadas en Bruselas, la de Schuman
que concentra las instituciones europeas para las que trabajé, y la Grand Place, que une a su singular belleza el hecho de constituir todo un tesoro histórico. Fue en la Grand Place donde en 1523 fueron quemados vivos los primeros protestantes, donde el duque de Alba hizo decapitar a nobles flamencos, donde encontró refugio político Víctor Hugo, y donde Engels y Marx redactaron el manifiesto comunista. Hoy en día, en el más esbelto y fotografiado de los edificios de la Grand Place, la sede del ayuntamiento, estilo gótico civil, se escenifica el cansino conflicto identitario entre flamencos y francófonos belgas. Si me he permitido este largo introito, es para ilustrar algo de lo que todos somos o deberíamos ser conscientes: que la historia no es cosa del pasado, que vivimos rodeados de historia y que es sobre la idea que nos hacemos o que no nos hacemos del pasado como entendemos el presente y nos proyectamos hacia el porvenir. Edificios, monumentos, placas, nombres de calles y hasta expresiones cotidianas nos remiten al legado que hemos recibido de nuestros antepasados, o al menos a la imagen que nos queremos hacer de ese legado. En el castillo de Gante, ciudad de Flandes, donde por ley desde hace unas décadas el flamenco es el único idioma oficial y socialmente tolerado, nació un niño que era castellano y aragonés por parte de madre, Juana, y Habsburgo, o sea, austríaco, y borgoñón por parte de padre, Felipe. Carlos de Gante fue educado en latín y criado en francés, idioma este que utilizaba en sus escritos. Entre nosotros, eso de que hablara español con Dios, alemán con los caballos e italiano con las mujeres, es apócrifo, es pura invención. A decir verdad, su marcado prognatismo apenas le permitía articular palabras que fueran audibles. El Carlos de Gante, que cumplió 24 años estando en Vitoria hace 500 años, era europeo. Uno de los europeos que mayor poder han tenido nunca. En su persona se fundía el legado de la Europa carolingia, la de Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, heredero de Roma, con los reinos hispánicos que incluían las posesiones de Aragón en Italia y las de Castilla en un nuevo mundo en trance de alumbramiento. En 1521, Hernán Cortés conquistaba el imperio Tenochca, al que llamamos erróneamente azteca. Con el emperador Carlos V, o si queréis Carlos I de Castilla, Carlos I de Aragón y Carlos IV de Navarra, estamos ante el primer soberano propiamente global de la historia, el primero que gobernó sobre el planeta en toda su extensión, teniendo conocimiento de ello. Y si a esto añadimos que la tierra papal había recaído por aquel entonces en la persona de quien había sido su tutor y regente en España, Adriano de Utrecht, comprenderemos por qué el joven Carlos encarnaba el ideal de monarquía universal que debía conducir a la paz universal. En septiembre de 1522, un año después de la caída de Tenochtitlán, la actual México, regresaba a Sanlúcar de Barrameda, tras haber completado la primera vuelta al mundo, la nao Vitoria, seamos correctos con los términos, capitaneada por Juan Sebastián del Cano. Como he dicho, me voy a centrar en el tratado suscrito en Vitoria entre Carlos V y Juan III de Portugal sobre la especiería, es decir, el actual archipiélago indonesio de las Molucas. Ahora bien, para entender mínimamente este asunto tenemos que referirnos a la carrera de Indias, que dio lugar a los grandes descubrimientos de los siglos XV y XVI. La carrera de Indias guarda semejanzas con la carrera espacial del siglo XX protagonizada por la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Si preguntamos quién ganó la carrera espacial, pocos dudarán en responder que Estados Unidos, puesto que ellos fueron los primeros en llevar al ser humano a la Luna. En realidad fue la Unión Soviética la que puso al primer ser humano en el espacio, haciéndole orbitar sobre toda la redondez del globo.
Y si preguntamos quién ganó la carrera de Indias, muchos dirán que España, porque descubrió América y fue la primera en dar la vuelta al mundo. Sin embargo, a poco que examinemos el asunto, veremos que las cosas no son como decían, o mejor dicho, como no decían, mis libros de historia. Los cronistas de la época hablan del odio antiguo entre portugueses y castellanos de la época, un odio que recuerda la rivalidad entre soviéticos y norteamericanos por la hegemonía mundial. Para entender este odio antiguo, os invito a viajar conmigo a finales del siglo XIV a una aldea portuguesa cuyo nombre a buen seguro no os dice nada, Aljubarrota, que en árabe vendría a significar fuente de agua caliente. En la actualidad, Aljubarrota es una freguesía, parroquia de unos 6.000 habitantes que forma parte del distrito, provincia de Leiria, al norte de Lisboa. Para situaros, en ese mismo distrito es donde se encuentra el santuario de Fátima. Pues bien, el 14 de agosto de 1385 tuvo lugar en los alrededores de esa aldea un acontecimiento que cambió el rumbo no solo de la historia de la península ibérica, sino de la historia universal. Un acontecimiento del que fue protagonista y testigo directo un insigne alavés. Unos dicen que nacido en Vitoria, otros que en Quejana. Pedro López de Ayala, el canciller Ayala. El contexto histórico de lo que sucedió en Aljubarrota, y tengo que darlo, es propio de un episodio de la serie Guerra de Tronos. El rey Fernando I de Portugal había muerto dejando una hija como única heredera, Beatriz. De la boda de Beatriz dependía el futuro de Portugal. La reina regente, influida por su amante gallego y apoyada por la gran nobleza portuguesa, había maniobrado para que Beatriz se casara con el rey Juan I de Castilla. Pero la pequeña nobleza, la burguesía y el pueblo llano no estaban por la labor de que Portugal cayera en la órbita castellana. Se rebelaron y acabaron ofreciendo la corona a un hermanastro bastardo del fallecido Fernando. El bastardo se llamaba Joao, Juan, como el rey de Castilla, y a los 7 años había sido consagrado maestre de la Orden Militar de Avis. Tras matar al amante gallego de la reina regente y al obispo castellano de Lisboa, lo tiraron desde lo alto del aseo de Lisboa, los rebeldes portugueses se organizaron para hacer frente al poderoso ejército castellano que había entrado en Portugal con Juan I de Castilla a la cabeza y que estaba apoyado por tropas venidas de Aragón, de Francia, de Italia, así como he dicho, con el apoyo de la gran nobleza portuguesa. El bando castellano disponía de unos 30.000 efectivos, incluida una potente caballería. Los rebeldes portugueses apenas llegaban a los 10.000. Pues bien, ambos bandos confluyeron en Aljubarrota aquel fatídico y calurosísimo lunes 14 de agosto. Junto a Juan I de Castilla estaba nuestro Pedro López de Ayala, que aún no era canciller, era señor de Salvatierra, de Arceniega, de la Torre de Orozco, del Valle de Llodio, y además era alcaide mayor y merino de Vitoria y alcaide mayor de Toledo. Acompañaba al rey en su condición de alférez mayor y como tal de portaestandarte de la influyente Orden de la Banda, la orden de caballería instituida por Alfonso XI en Vitoria, tal como demostró quien fuera diputado general de Álava, Eduardo de Velasco. Fue a Ayala a quien Juan I envió a parlamentar con los rebeldes, y a su regreso aconsejó al rey castellano, que se encontraba enfermo, que no plantara batalla. Adujo para ello que la colocación de las tropas rebeldes les daba ventaja posicional. También adujo el cansancio del bando castellano debido a las largas marchas y al calor sofocante. Dicen las crónicas que Juan I se plegó al consejo de Ayala. También dicen que muy probablemente los rebeldes portugueses se habrían retirado ante la evidencia de que el bando castellano les superaba ampliamente en número. Pero, al caer la tarde, cito,
no fue posible contener el ardor de ciertos caballeros novicios que, seguros del triunfo y ansiosos de pelea, acometieron al enemigo arrastrando al combate a toda la hueste castellana. «Acabemos con estos portugueses y vayamos luego a cenar», aseguran que se oyó gritar en las filas castellanas. El resultado no fue en modo alguno el que estos fanfarrones esperaban. La caballería castellana quedó anulada por el centenar de arqueros ingleses que habían venido en apoyo de los rebeldes portugueses. Estos, los portugueses, hicieron gala de una bravura propia del desesperado que no tiene nada que perder. Ayala, cubierto de heridas y quebrados dientes en muelas, dicen las crónicas, cayó preso. Por cierto, fue durante su encarcelamiento en Óbidos, preciosa ciudad amurallada, donde Ayala escribió el Tratado de Cetrería que siglos más tarde inspiraría a Félix Rodríguez de la Fuente. El campo de batalla se llenó de cadáveres castellanos, muchos de ellos nobles, y su rey, humillado y avergonzado, regresó a Castilla. De haberse impuesto el parecer de Ayala, la historia hubiera sido muy diferente de lo que fue. El bastardo João se convirtió en el primer rey portugués de la dinastía Avis, que fue la que afianzó la independencia de Portugal frente a Castilla. João Juan I de Portugal tuvo 10 hijos. Uno de ellos, sin posibilidad alguna de reinar, se llamaba Enrique y pasó a la historia como Enrique el Navegante. El infante Enrique era maestre de la Orden de Cristo, la orden militar que había sucedido a la Orden del Temple cuando ésta fue disuelta por el Papa, a instigación de los franceses. Enrique retomó el espíritu de cruzada y la capacidad de organización de los templarios y los puso al servicio del desarrollo de un Portugal que se encontraba completamente aislado entre Castilla y el océano. Para paliar la falta de metales preciosos con los que acuñar moneda, Enrique convenció a su padre de que tomaran por la fuerza Ceuta, la plaza musulmana a la que llegaba a través del desierto el oro procedente de Guinea, Guinea, tierra de negros en árabe. Pues bien, los portugueses, con el infante Enrique presente, conquistaron Ceuta en 1415. La toma de Ceuta por parte de Portugal fue el primer paso de la expansión portuguesa, la cual sentó las bases del colonialismo europeo, ya que los portugueses se fijaron como nuevo objetivo ir a las fuentes del oro y de los esclavos en el Golfo de Guinea. Para cuando el infante Enrique falleció en 1460, las expediciones marítimas que él había organizado desde el Algarve habían llegado ya a Sierra Leona. 6 años antes de que falleciera Enrique el Navegante, es decir, en 1454, los otomanos habían conquistado Constantinopla, la actual Estambul. Esta circunstancia cerraba definitivamente a Europa, en especial a Venecia, el comercio con Oriente de especias, sedas y demás productos de lujo. De ser un reino perdido y aislado en los confines occidentales de Europa, Portugal pasaba a convertirse en el punto de partida de la única ruta comercial posible con Asia. A partir de ese momento, genoveses, florentinos, judíos sefarditas, como era el caso de Colón, y aventureros de todo tipo afluyeron a Lisboa, convertida en la Nueva Venecia. Las carabelas portuguesas continuaron avanzando hacia el sur de África, ahora con el claro propósito de abrir una nueva ruta con Asia. En 1483, podéis ver el desarrollo de los acontecimientos en este mapa, los portugueses entraban en contacto con el reino del Congo, en la desembocadura del río Zaire, y en 1487 Bartolomeo Díaz llegaba al extremo sur del continente africano, al que llamó Cabo de las Tormentas, rebautizado después como Cabo de Buena Esperanza, cabo que abría a Portugal al Océano Índico. Mientras tanto, Castilla seguía absorbida por la Reconquista, ojo, con 2 siglos de retraso sobre Portugal,
por la persecución de los judíos y por sus crisis internas. ¿Os acordáis de la, seguro que sí, espero, de la crisis dinástica portuguesa que había desembocado en la batalla de Aljubarrota y en la subsecuente consolidación y despegue del reino de Portugal? Pues bien, un siglo después de Aljubarrota, las tornas iban a cambiar en la península ibérica. Esta vez el monarca fallecido sin descendiente varón era Enrique IV de Castilla, y quien reclamaba ahora el reino de Castilla era el rey de Portugal, Alfonso V, casado con Juana, la hija única del fallecido Enrique IV. Castilla quedó dividida en dos bandos. Por un lado estaban los legitimistas, partidarios de Juana. Por otro, los partidarios de una desconocida, Isabel de Trastámara, hermanastra del fallecido Enrique IV, casada con el heredero de la corona de Aragón, Fernando. Los partidarios de Isabel de Trastámara, aducían que Juana no era hija biológica de Enrique IV, al que consideraban impotente. De ahí que se refirieran a Juana como la Beltranija, insinuando que su padre biológico era un tal Beltrán de la Cueva. Pues bien, en 1476 era Portugal la que invadía Castilla y se producía la batalla de Toro, en Zamora, esta vez ganada por los castellanos, ganada por los partidarios de Isabel. Y 2 años más tarde, Portugal y Castilla firmaban la paz en la localidad portuguesa de Alcazovas. Lo que aquí nos interesa es que en esas capitulaciones, es decir, en el Tratado de Alcazovas, además de poner fin al conflicto dinástico en Castilla, se repartía entre los dos reinos los territorios hasta entonces descubiertos en el Atlántico. A Castilla le correspondió el archipiélago canario, conocido desde la antigüedad, y a Portugal los territorios situados, leo, de las islas de la Canaria para Ayuso. Ayuso en castellano antiguo significa abajo, es decir, hacia abajo, incluidos los archipiélagos de Madeira, Azores, Cabo Verde. El Tratado de Alcazovas, que veis aquí representado, fotografiado y sus consecuencias representadas, introducía el principio de un reparto de soberanía en función del trazado de una línea horizontal sobre el mapa, es decir, un paralelo. Cuando Cristóbal Colón, recalando primero en Lisboa, regresó de su primer viaje a lo que creía ser Asia, el monarca portugués Juan II elevó una protesta a los reyes católicos por entender que, en virtud del Tratado de Alcazovas, las islas que había descubierto Colón, las Bahamas, las Antillas, pertenecían a Portugal, lo que en puridad era cierto. Ante esta protesta, los reyes católicos decidieron remitirse a la autoridad del Papa, que por aquel entonces era Alejandro VI, Alejandro Borgia. Pues bien, en 1493 el Papa Borgia emitía las conocidas como bulas alejandrinas, las cuales se inspiraban en el Tratado de Alcazovas a la hora de fijar una línea imaginaria de repartición. Pero esta vez no se trataba de un paralelo, es decir, de una línea horizontal, sino de un meridiano vertical, una línea que atravesaba el Océano Atlántico de polo a polo, que estaba, según el Papa Alejandro Borgia, situada a 100 leguas al oeste del archipiélago de Cabo Verde. La expansión marítima portuguesa, tengo que decirlo, había contado a lo largo del siglo XV con el respaldo de los sucesivos papas mediante bulas que conforman la conocida como doctrina del descubrimiento. Algunos han querido ver en esas bulas los fundamentos morales del colonialismo europeo. Por ejemplo, una bula papal de 1452 autorizaba al rey de Portugal a atacar, conquistar y someter a los sarracenos, paganos y demás enemigos de Cristo, a capturar sus bienes y territorios, a reducirlos a esclavitud perpetua y a transferir la propiedad de sus tierras al monarca portugués y a sus sucesores. Tengo que decir que recientemente, en 2023,
La Iglesia Católica ha hecho saber que la llamada doctrina del descubrimiento no forma parte de la fe católica, que los documentos papales que la sustentan fueron manipulados, cito, para fines políticos por las potencias coloniales que competían entre sí para justificar actos inmorales contra las poblaciones indígenas, cierro la cita. Lo que está claro es que el Papa Borgia actuaba bajo influencia de los reyes católicos, por lo que no es de extrañar que Portugal recusara su intervención. De ahí que Portugal y Castilla entablaran negociaciones diplomáticas directas que dieron lugar en 1494 al Tratado de Tordesillas, representado por esta línea roja, ya que desplazaba el meridiano de las bulas alejandrinas de 100 a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Aclaradas las reglas del juego, cada una de las partes se centró en su zona de influencia. En 1498, Vasco de Gama culminaba la carrera de Indias, llegando a la India tras haber bordeado África y atravesado el Océano Índico. En 1500, aquí veis el desarrollo de la expansión marítima portuguesa, el portugués Cabral se desviaba en su ruta hacia India, llegando a la costa de Brasil, de la que tomó posesión Portugal en virtud del Tratado de Tordesillas. Fijaros la importancia que puede tener un tratado. Ahora mismo esta puntita que caía del lado portugués explica que en Brasil se hable portugués. En 1511 los portugueses consolidaban su presencia en Asia con la conquista de Malaca, desde donde al año siguiente entraban en contacto con las ansiadas Islas de las Especias, es decir, el actual archipiélago indonesio de las Molucas, que actuaba como un imán porque es allí donde se cultivaba la apreciada nuez moscada y el no menos valioso clavo de olor. Parecía claro que Portugal había ganado la carrera de Indias. Fue por aquel entonces cuando surgió entre los cosmógrafos la llamada controversia del antemeridiano de Tordesillas. ¿En qué consistía esta controversia? Pues bien, la controversia partía del principio de que la línea imaginaria que portugueses y castellanos habían trazado en medio del Atlántico tenía que tener continuidad del otro lado del planeta. Es decir, una vez aceptado este principio, y en base a la noción que se tenía por aquel entonces del tamaño de la Tierra, que se creía una cuarta parte más pequeña de lo que en realidad es, prosperó la idea de que las Islas Molucas estaban situadas en el hemisferio castellano. Pues bien, esta tesis queda reflejada en este planisferio que veis ahora mismo proyectado. Es el planisferio del cartógrafo portugués Jorge Reinel, que Magallanes utilizó para convencer a Carlos V de que apoyara su empresa, que no era otra que alcanzar la especiería por la ruta de Occidente sin salirse ni a la ida ni a la vuelta del hemisferio castellano. El planisferio es el más antiguo en representar la totalidad de la circunferencia ecuatorial, ya que incluye el Océano Pacífico, designado como Mar Visto pelos Castellanos, en referencia al descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa, del que llamó Mar del Sur en 1513. Fue Magallanes posteriormente el que le llamó Pacífico. Este pionero mapa mundi divide ya el Ecuador en 360 grados de longitud, de un lado y de otro del meridiano de Tordesillas, que veis trazado. Y partiendo del principio de que a cada una de las dos naciones ibéricas le correspondían 180 grados, sitúa a la izquierda del mapa a las Molucas a 175 grados al oeste de dicho meridiano, es decir, claramente del lado español. Tengo que decir que las de origen portugués no eran las únicas fuentes geográficas de las que disponía la corte castellana a la hora de valorar la propuesta de Magallanes. En 1519, el año de partida de la flota de Magallanes, salía de imprenta en Sevilla la Suma Geográfica, aquí veis la portada, de Martín Fernández de Enciso, originario de Enciso, obra que situaba
al río Ganges, a Malaca, a la especiería e incluso a Java dentro de la demarcación española. Fue desde el convencimiento de que las Molucas estaban en el hemisferio castellano fijado en Tordesillas que Carlos V autorizó y financió la expedición de Magallanes, a la que pertenecía la nao Victoria, que 3 años después regresaba a su punto de partida. Esta foto es de la representación que se hizo, de la recreación que se hizo en Guetaria. Los esfuerzos desde Vitoria de que se dijera que la nao era Vitoria o Victoria fueron totalmente vanos, lo podéis ver. El caso es que en el aviso que envió nada más arribar a Sanlúcar de Barrameda del Cano en su condición de capitán de la nao Vitoria, que es así como firmó el documento, del Cano hacía saber al emperador que todas estas islas, la especiería, están en los límites e marcaciones de Castilla, y añadía que de ello, por nuestras cartas e puntos, se le dará relación verdadera a tu alta e poderosa majestad. Es muy bonito comprobar, seguramente que con su cultura euskalduna le tuteaba al emperador, incluso por escrito. En realidad, la afirmación de Del Cano encerraba una doble mentira. La primera de índole geográfico, ya que las Molucas no están, por muy poco, en el hemisferio castellano fijado por Tordesillas, sino en el portugués. La segunda mentira es de índole metodológico, ya que en aquellos tiempos ninguna técnica permitía calcular en alta mar con precisión la longitud geográfica, es decir, la posición de un determinado lugar respecto a un meridiano de referencia. Tan solo en el siglo XVIII aparecerían relojes suficientemente precisos como para calcular de manera certera en alta mar la longitud terrestre. La primera representación cartográfica, y este sí que es un documento histórico, qué pena que no estaba en la exposición que se organizó en la delegación del gobierno sobre la Vuelta al Mundo. Pero bueno, la primera representación cartográfica en reflejar las afirmaciones, que hoy sabemos erróneas, de Del Cano, es esta. Consiste en la carta náutica de las Indias y las Molucas, levantada en Valladolid en 1522 por Nuño García de Toreno, el más destacado cartógrafo de la casa de contratación de la época, que estuvo presente en la exposición oral que el propio Del Cano le hizo en Valladolid en octubre de 1522 a Carlos V. Este mapa, que se conserva en los museos reales de Turín, a raíz de que fuera regalado por Carlos V a su cuñada Beatriz de Portugal, casada con Carlos II de Saboya, constituye un documento histórico de primera magnitud, puesto que muestra el primer trazado del antemeridiano de Tordesillas tras la primera vuelta al mundo. La carta señala, mediante líneas rojas, que podéis ver, el Ecuador y la línea de demarcación que atraviesa Sumatra e Indochina, en la que podemos leer linea divisioni, en latín, linea divisionis castellanorum e portugaliensium, y situaba claramente el archipiélago de las Molucas del lado castellano, pero claro, esto era un mapa, no era la realidad. Pues bien, no había pasado ni un mes del regreso de la nao Vitoria cuando Juan III de Portugal, que llevaba menos de un año en el trono tras la muerte de Manuel I, pidió a su embajador, Luis de Silveira, que elevara una protesta formal ante Carlos V solicitando el castigo para el capitán de la nao Vitoria y el decomiso de su cargamento de especias. Por carta fechada el 18 de diciembre, Carlos rechazó estas pretensiones, mostrándose partidario de activar una medida que figuraba en el Tratado de Tordesillas y que nunca había sido puesta en práctica: la organización de una flota conjunta hispano-portuguesa que surcaría el orbe con objeto de fijar de manera inequívoca la raya divisoria. Esta expedición conjunta estaría sometida al arbitrio del Papa de la época, el holandés Adriano VI. Comprenderéis que Portugal rechazara la oferta debido a las dudas sobre la imparcialidad de un Papa
que había sido preceptor y regente del emperador, al igual que Portugal había rechazado, como hemos visto, la intermediación del Papa Borgia tras el primer viaje de Colón. La tensión entre las dos potencias ibéricas fue en aumento debido al duro trato que infligían los portugueses a los miembros de la expedición de Magallanes que habían caído en su poder, los abandonados por Delcano en la escala de Cabo Verde, los que habían quedado en las Molucas y los que volvieron a esas islas tras el fracasado intento de la nao Trinidad de regresar a Europa por la ruta del Pacífico. Aun y todo, las dos coronas mantenían abierta la puerta de la diplomacia. El 18 de diciembre de 1523, Carlos V enviaba desde Pamplona, a donde se había desplazado para seguir la liberación de Fuenterrabía, que estaba tomada por franceses y también por un puñado de navarros, una carta en la que expresaba su malestar por el hecho de que el monarca portugués, Juan III, no hubiese respondido a su ofrecimiento de resolver el contencioso mediante el diálogo y la negociación. Una copia de esta carta le fue remitida a Juan de Zúñiga, el hombre de confianza del emperador en la corte lusitana, junto con una misiva de Carlos V en la que éste le ponía al corriente de los entresijos jurídicos del asunto. Y gracias a esta carta sabemos que Castilla reivindicaba para sí las Molucas no solo debido a la pretendida posición geográfica del archipiélago, que hoy sabemos que es errónea, sino aduciendo que habían sido ellos los primeros en haber llegado a la especería. Y de hecho, el Tratado de Tordesillas establecía que si una de las dos partes descubría tierras que pertenecían a la otra parte, tomaría posesión de ellas y posteriormente se las entregaría. Pues bien, llegamos a Vitoria. La intervención de Zúñiga ante la corte lusitana aportó sus frutos. Dos emisarios portugueses dispuestos a negociar la suerte de las Molucas se presentaron en Vitoria, a donde había llegado el 5 de enero de 1524 el emperador, y donde permanecería hasta principios de marzo. ¿Por qué pongo en esta diapositiva a Montehermoso? Pues concretamente, gracias a José R. Martínez de Murguía, siempre se ha pretendido, se ha dicho que fue en Montehermoso donde se alojó el emperador. Es cierto que tenemos constancia de que así fue en un segundo viaje, pero, ya lo digo, José R. Martínez de Murguía, aquí presente, me puso en la pista de un documento de época que efectivamente confirma que Montehermoso, del que este año se cumplen los 500 años de su inauguración, por los Aguirre, por Ortuño, sería la residencia privilegiada de Carlos V, y quiero creer que fue allí donde recibió a los emisarios portugueses. El caso es que el 25 de enero de 1524, Carlos V firmaba en Vitoria una carta de poder, mandato negociador, en favor de sus propios representantes en respuesta al mandato que exhibieron los embajadores portugueses, que estaba firmado por el monarca portugués el 13 de enero en Évora. Y a resultas de las negociaciones diplomáticas que tuvieron lugar en Vitoria, representantes de las dos coronas suscribían el 19 de febrero de 1524 unas capitulaciones. Se dice capitulaciones no porque alguien se rinda al otro, sino porque están organizadas en capítulos, están expuestas de modo que sean eso, capítulos, párrafos. Unas capitulaciones, hoy diríamos que el Tratado de Vitoria, que fueron ratificadas por el emperador el día 27 de ese mes, también en Vitoria, y que también lo serían por Juan III de Portugal con posterioridad. De la lectura del tratado se desprende que fue negociado por parte del emperador por su gran canciller Mercurinos de Gatinara. A ver, podéis comprender que, por muy inteligente que seas a los 24 años, con tanto poder y con tantos dosieres, tienes que tener un buen equipo. Yo he trabajado para la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. No es que no fueran inteligentes mis jefes, sino que es que cada 6 meses cambiaban. Entonces, simplemente me gustaría en otra ocasión hablaros de la importancia. Muchas veces adjudicamos los tratados, las gestas, pues a reyes, pues a personas que lo firman, pero detrás de esto hay grandes equipos, grandes archivos, y en concreto el gran personaje de esa época
De hecho, es a quien debemos esta idea de paz universal y de gobierno universal y de monarquía universal, era Mercurinos de Gatinara, que estuvo aquí en Vitoria manteniendo las riendas de la gobernación de Carlos V. También figuran como negociadores y como miembros del Consejo de Carlos V, además del gran canciller Gatinara, Hernando de Vega, García de Padilla y Lorenzo Galinde de Carvajal, mientras que por lado portugués sabemos que los dos embajadores, seguramente con un séquito a la altura de lo que era la representación de una corona, como la portuguesa, estuvieron aquí en Vitoria como jefes de delegación, como embajadores plenipotenciarios, pero Correa, señor de la Villa de Velas, que es una localidad situada en la isla de São Jorge, en el archipiélago de Azores, y Juan de Faria. Y como notario, los que conozcáis la historia moderna de España sabéis la importancia que tuvo, como no, pues actuó Francisco de los Cobos. Pues bien, mediante el Tratado de Vitoria, las dos partes admitían que hay duda y debate sobre a quién pertenece el Maluco. Siempre es mejor eso que la guerra. Y se ponían de acuerdo en que el asunto fuera sometido por justicia, es decir, para dictaminar a fondo el asunto, a astrólogos, pilotos, marineros y letrados de ambas partes, 3 por categoría, que debían reunirse a más tardar a primeros de marzo de 1524 y que permanecerían reunidos hasta finales de mayo de ese año con posibilidad de prórroga. El tratado, de una gran modernidad, que recuerda a los tratados que se pueden suscribir hoy en día entre estados, establecía el compromiso de respetar lo que fuera acordado por las partes y contemplaba incluso la aplicación de sanciones. Penas, decía, penas por los dichos nuestros procuradores fueren puestas y concordadas en caso de no respeto del mismo. Y asimismo preveía, a modo de medidas cautelares, que mientras duraran las negociaciones, las dos partes se abstenían de emprender cualquier acción relacionada con el Moluco, en particular con el envío de flotas a la zona. La histórica cumbre de geógrafos, pilotos, marinos y letrados de las dos potencias ibéricas se celebró en las condiciones previstas en el Tratado de Vitoria y en el lugar mencionado en el Tratado de Vitoria, en las ciudades de Elvas y Badajoz, en la Raya, que se llamaba en aquella época, en un puente sobre el río Cayo. Esta es la foto de las conmemoraciones a las que fui invitado por las autoridades de Badajoz. Entre los participantes a esta cumbre de geógrafos, que ha pasado a la historia como la conferencia de geógrafos, podemos destacar al propio Juan Sebastián del Cano y al hijo de Colón, Hernando, que fue uno de los que llevó la voz cantante de la delegación castellana, que por cierto, investigando todo esto, he descubierto documentos que hablan del paso de Hernando con una delegación con amigos flamencos por Vitoria. Pero bueno, eso es otra historia. Los participantes discutieron hasta la saciedad sobre las maneras más apropiadas de medir por mar y tierra nuestro planeta, acabando por desistir en el empeño y ni siquiera acercaron posiciones respecto a qué isla de Cabo Verde debía ser a qué isla de Cabo Verde se tenían que referir cuando hablaban del meridiano del Tratado de Tordesillas. Y ante el fracaso de la Junta de Geógrafos de Elvas, Badajoz, Carlos V decidió la creación en La Coruña de la Casa de Contratación de la Especiería, que promovió una nueva expedición capitaneada por Jofre de Loaísa al Moluco, expedición en la que perdió la vida del Cano. Bueno, perdió la vida del Cano y nació el Cano, ya me habéis entendido. En 1525, Juan III se casaba con la hermana de Carlos V, Catalina, y un año después el emperador Carlos V hacía lo propio con Isabel, hermana de Juan III y madre del futuro Felipe II. Por cierto, esta doble alianza matrimonial fue objeto
muy probablemente por las referencias que tenemos de los nombres de los embajadores, de discusiones en Vitoria, entre los mismos embajadores que vinieron aquí. No había muchas ocasiones en las que tenían este tipo de contactos. Los reinos se gobernaban con los dirigentes a distancia. Bueno, pues tenemos referencias que probarían que ese matrimonio cruzado de las hermanas y de los hermanos se discutió aquí en Vitoria, un matrimonio, insisto, del que salió Felipe II. Por aquel entonces, al tiempo que se disipaba el conflicto entre portugueses, todos los conflictos abiertos entre portugueses y castellanos a raíz de estos matrimonios cruzados, los españoles empezaban a comprender que la ruta a Asia abierta por Magallanes, a través del extremo meridional de América, no era comercialmente viable. Y el conflicto sobre las Molucas quedó definitivamente resuelto mediante el tratado suscrito en Zaragoza en 1529, que hace referencia a Tordesillas, que hace referencia a Vitoria, por el que Carlos V renunciaba al Moluco a favor de Portugal a cambio de 350.000 ducados. Qué casualidad, esta suma era la que tenía que haber pagado como dote de su hermana Catalina al rey de Portugal. Pues bien, durante los siglos que siguieron, las disputas territoriales entre España y Portugal se fueron solventando mediante tratados de delimitación de fronteras y reparto de territorios. Para llegar al final, os diré que el último de una larga serie de instrumentos jurídicos de esta naturaleza fue el Tratado de San Ildefonso de 1777, cuando la Vascongada, nuestra Vascongada, tenía ya 13 años de vida, por el que Portugal cedía a España, a cambio de la retirada española de la isla de Santa Catalina, en la costa sur de Brasil. Brasil estaba ahí a caballo de la línea de Tordesillas. España recibía, a cambio de esta isla, regiones al sur de Uruguay y Álvaro, las islas de Annobón y Fernando Po en el Golfo de Guinea. El tratado expresaba el sincero deseo de extinguir las desavenencias por casi el espacio de 3 siglos sobre los límites de sus dominios de América y Asia. Como bien sabéis, el pedacito de África, Annobón y Fernando Po en el Golfo de Guinea, que recibió España de Portugal mediante este tratado, tendría su importancia en la vida de nuestra ciudad, a través del vitoriano Manuel Yadier. Este círculo vitoriano, que hoy nos acoge, tuvo su parte de protagonismo, ya que asumió junto con el Ayuntamiento de Vitoria la publicación del libro África de Yadier, que sería clave a la hora de reivindicar las posesiones españolas en el Golfo de Guinea. No deja de ser curioso cómo la historia tiene a menudo un carácter singular. El Tratado de Vitoria forma parte de la carrera de Indias que Portugal puso en marcha con la toma de Ceuta, a donde llegaba el oro de Guinea. Esa carrera, que dio lugar al descubrimiento del Nuevo Mundo y sentó las bases del colonialismo, se cerraba con un tratado por el que Portugal cedía territorios de Guinea que van a ser explorados por un vitoriano al que debemos la vinculación de la actual Vitoria-Gasteiz con la actual Guinea Ecuatorial. Pues bien, descubrí la existencia del Tratado de Vitoria cuando investigaba para el libro La Victoria de Magallanes, que presenté aquí hace un par de años. El Tratado de Vitoria ha permanecido durante medio milenio ignorado, cuando no mal interpretado, por las escasas personas que se han referido a él. Las capitulaciones de Vitoria constituyen la primera aplicación del Tratado de Tordesillas en un caso práctico, lo que convierte al Tratado de Vitoria en un pionero instrumento de derecho internacional en materia de resolución, por vía diplomática, de conflictos que en el lenguaje actual calificaríamos de índole colonial. La primera y única publicación en castellano, parcial y con escaso rigor propia de la época,
del Tratado de Vitoria remonta a 1837, fecha en la que Martín Fernández Navarrete lo incluyó en la recopilación de documentos relacionados con viajes de los españoles en la era de los grandes descubrimientos. Desde entonces, y hasta hoy, aquí, la única vez que el Tratado de Vitoria ha vuelto a salir a la luz ha sido en Estados Unidos, concretamente en 1917, año en el que el Instituto Carnegie de Washington publicaba en inglés la obra European Treaties Bearing on the History of the United States and its Dependencies, es decir, tratados europeos que han tenido influencia en la historia de los Estados Unidos y sus dependencias. No olvidéis que para entonces Filipinas, a la que no me he referido para no apesadumbrar a la audiencia, era también una materia de discusión constante sobre la presencia de Castilla, de España, en el Pacífico. Pues bien, esta publicación histórica de Estados Unidos, que compendia los tratados internacionales que tienen que ver con la formación de Estados Unidos, cita y además publica en inglés el Tratado de Vitoria, justamente después del de Tordesillas y antes que el de Zaragoza, porque Zaragoza hacía una referencia también, es decir, Castilla renunciaba al Moluco, recibía dinero, pero se quedaba con Filipinas, aunque Filipinas estaba, como habéis visto, dentro del hemisferio portugués. Cuando se cumple el 5º centenario de este tratado, ofrezco, a efectos de la presente elección de ingreso, la primera transcripción completa del Tratado de Vitoria, ya que incluye los párrafos que figuran en portugués en el original y que fueron omitidos por Navarrete. Para la transcripción he tomado como base el documento original con la firma del emperador estampada en Vitoria, yo, Carlos, que localicé en los archivos nacionales portugueses de Torre do Tombo. Un segundo ejemplar, que es el que Castilla guardó como copia, se encuentra depositado en el Archivo de Indias de Sevilla. La transcripción la han llevado a cabo, por encargo mío, paleógrafos profesionales. Yo mismo sería incapaz de entender, no el castellano de la época, sino la grafía de ese texto. En concreto, Inmaculada Ríos Collantes de Terán, en lo referente a la parte en castellano, y Andrea Cicercia, que lo encontré en el Vaticano, porque es el único experto que yo sepa, paleógrafo de portugués antiguo, capaz también de traducir al castellano, porque le pedí que nos tradujera al castellano actual las partes que están en portugués en ese tratado. Acompaña al ejemplar del Tratado de Vitoria, depositado en los Archivos Nacionales de Portugal, la copia de la Carta de Poder de Juana y Carlos. Digo Juana porque Carlos no estaba solo en todo momento, y veréis, gracias a la publicación que espero se haga de esta lección en los documentos de la Vascongada, veréis que en el tratado Carlos no es solo Carlos. Cuando él actúa como rey de Castilla es Juana y Carlos. Ojo, Juana está todavía en Tordesillas y es su madre y es reina de Castilla. Pues bien, acompañan al ejemplar los poderes, las autorizaciones, las cartas credenciales, que diríamos, los diferentes reconocimientos en forma de sobrecartas. Salto toda la descripción, escrito en humanística cursiva, una sobrecarta del 27 de febrero del 24 emitida en pergamino, circunstancia que ya puede considerarse excepcional debido a la importancia del asunto. Muy importante hablar del soporte de estos documentos. Si es en pergamino se conservan mejor. Y me vais a permitir que acabe mi intervención con una serie de comentarios de índole personal. Son pocas las ciudades del mundo que han dado nombre a tratados internacionales. Y yo creo que nos tiene que alegrar saber
que la actual Vitoria-Gasteiz es una de ellas. Asociamos determinadas ciudades con grandes momentos, buenos o trágicos de la humanidad. También los identificamos con determinados modos de vida o incluso con anécdotas. A partir de este fenómeno se ha desarrollado el llamado city branding, es decir, la marca de ciudad, la estrategia de marketing aplicada a ciudades para desarrollar una identidad única y coherente que represente sus valores, cultura, historia y aspiraciones. Vitoria-Gasteiz, como bien sabéis, decidió que su marca de ciudad fuera la de Green Capital, capital verde, basándonos en un reconocimiento que recibió de la Comisión Europea en 2012. Por cierto, ¿queréis saber cuál es este año 2024 la ciudad verde europea con la que Vitoria-Gasteiz comparte su principal seña de identidad en materia medioambiental? Pues bien, por su capacidad de adaptación al cambio climático, la actual European Green Capital es Valencia. Más allá de sus bondades medioambientales, sí, podéis verificarlo en Google, más allá de sus bondades medioambientales, en realidad, la auténtica ciudad ecológica es la que no existe. Vitoria es una ciudad con historia, una ciudad de historia. Y si por algo ha entrado en los libros de historia, es, por ejemplo, por la batalla que una coalición internacional libró en la llanada alavesa contra la Francia de Napoleón Bonaparte. Bueno, pues Vitoria también es una ciudad de paz. Su nombre está asociado al considerado padre del derecho internacional Francisco de Vitoria, y ahora sabemos que forma parte del selecto club de ciudades que dan nombre a un tratado internacional. Tratado, del latín tractatus, trabajado, discutido, acordado, tractación. Tratado es sinónimo de paz. Es en ausencia de tratados, o cuando estos no se respetan, que surgen los conflictos. Ofrezco la presente lección sobre el Tratado de Vitoria, con su estudio y contextualización traducidos al euskera, a la sociedad vitoriana y alavesa, desde el convencimiento de que lo que carece de significado, porque no se conoce o porque se le priva de él, se convierte en insignificante. Y hago votos para que nuestras pequeñeces no lo condenen a otros 500 años de olvido. Muchas gracias. Desconozco el protocolo, pero si queréis después que haya algún tipo de diálogo, pues se hará, pero creo que ahora nos tenemos que ceñir a la cuestión académica. En nombre de la Vascongada, la recepción del... Quiero estar contigo. Muy bien. Quiero estar contigo porque Ramón, entre otras cosas, no le conocía realmente mucho. Yo tampoco. Y él tampoco a mí. No, yo a mí. Y entonces, no quiero que se me escape. Porque al ver su biografía y demás, he observado que es una persona tan inquieta en todos los aspectos que no para quieto en ningún lado. Así que lo voy a sujetar un poco para pobrecilla, pobrecilla, lo que ha sufrido. Bueno, efectivamente tengo que recibir a Ramón de la Vascongada, esto es un honor, porque después de esta impresionante lección de historia que nos has dado, yo lo que diría, básicamente voy a decir muy poco, pero básicamente creo que Ramón lo que es un descubridor. Porque es un descubridor porque indaga, se pregunta cosas. Esto es un típico de una persona obviamente muy inteligente. Y además, al hacer esta presentación, ya nos ha presentado su propia personalidad. Es decir, nos ha dado a entender que es capaz de aunar los conocimientos históricos y relacionarlos de una manera que al final nos va descubriendo no solo los hechos, sino las relaciones entre estos hechos, las relaciones entre las personas. Es algo fantástico. Y luego, por lo que he podido ver en su página web, es decir, yo no me voy a remitir a lo obvio,
porque él no le gusta lo obvio y lo dice en el libro. Es así, ¿no? Te aburre bastante lo obvio. Así que yo tampoco voy a decir lo obvio, pero sí quiero decir que él, cuando viaja en busca del personaje, y esto es una preciosidad. Viajar con un motivo como ese, viajar en busca del personaje, de ver qué se encuentra, y ya también en busca de la investigación, de los tratados. Él nos ha puesto en Malta, en Malta nos conocen ya. Ah, sí, Lobre, sí, efectivamente. Esto, bueno, es una cosa impresionante lo de Ramón. Me tiene absolutamente fascinado y abrumado, y esta lección ha sido totalmente magistral. Y me preguntaba por qué demonios me llamó a mí, que no tengo ningún mérito para hacer esta recepción, que yo sepa. Entonces, es curioso, porque una de las cosas que él tiene es una intuición formidable. Y dándole vueltas al tema, Ayala. No solo el canciller Ayala, no señor, sino que es que un tatarabuelo mío, que es Eustaquio Fernández de Navarrete, ¡Wow! escribió la biografía del Cano. La primera, editada en Vitoria. Sí, señor. Y no lo he mencionado, Sí, lo señor. podía haber mencionado porque es uno de los tres Es que motivos si lo que mencionas relacionan, no me dejas hablar a mí. claro, que relacionan a Vitoria con la vuelta al mundo. Eso es. Y Martín Fernández Navarrete es mi tatarabuelo. Y Pero este era tío, el Navarrete que he mencionado, es tío... Martín Fernández Navarrete es tío de Eustaquio. El marino historiador. Eso es. Era tío de Eustaquio. Qué curioso. Sí, los vimos el otro día en la cuesta. Y luego hay una diatriba que si se llamaba el Cano, del Cano, no sé qué, y siempre se ha discutido sobre eso. Bueno, pues resulta, y esto te lo dejo para que lo investigues tú, que eres un fenómeno, resulta que quien recibió a Napoleón en Vitoria, según los miniaturistas, no sé si fue así, si lo recibió personalmente o no, en Echezarra, López Cano. López Cano. Pues creo que López Cano era descendiente del Cano. Por tanto, habría que ver esto del apellido. Bien, hay que ver. Hay que revisar. Pero bueno, a ver. Esto te lo dejo a ti. Déjamelo, pero de todas maneras, si yo veo un documento de un señor que firma de tal Del manera, Cano, que claro. dice, yo le digo a usted emperador y lo firmo como capitán de la nao, Vitoria, y luego Ya. compruebo que todos los documentos son Vitoria, y que él dice del Cano, pues Sí, mira, sí, ¿qué obviamente. voy a hacer? Yo no voy a corregir Está claro. al personaje histórico. Está claro. Pero ahí está, ahí queda eso. Muy bien, Navarrete. Sí. Bueno, con esto quiero decir que el tener a Ramón en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que por cierto, en nombre de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, quiero agradecer al Círculo Vitoriano que haya cedido esta maravillosa sala donde estamos en familia y tan acogedora, ¿no? y tan especial para los vitorianos. Bien, no hace falta decir los méritos que tiene, porque es suficientísimo. Simplemente con esta conferencia yo creo que ha reunido muchísimos méritos para ser aceptado como miembro y socio de honor, socio de número, de momento. De honor ya tenemos más tarde. No necesariamente. De la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Entonces, con esto se le pondrá la medalla correspondiente por parte de nuestra directora, Amelia Valdeón. Sí, claro. Voy ahí abajo. Te dejo así. Aquí, bien, sí. Me has maravillado con lo de Navarrete. Es que, y además se editó en Vitoria. Y a mí me has maravillado con tu intuición. Bueno. Bueno, le vamos a entregar al nuevo amigo del número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, le vamos a entregar los dos emblemas que le acreditan como tal. Uno es la patente que te entregará Amparo, que es el documento, está aquí, que es el documento que acredita. Y luego, y además de la patente, una medalla que recoge el emblema creado por el conde de Peñaflorida, que encarga el conde de Peñaflorida a Salvador Carmona, que era uno de los más importantes grabadores del momento, y que refleja tres manos unidas, que son esas tres manos, que representan las tres provincias vascas, y que dice Irurak Bat, que es las tres hacen una, que es lo que os ha leído también antes Ramón, cuando ha dicho
que el primer punto de nuestros estatutos es fomentar la unión entre los vascos, ¿eh? Entonces yo le voy a hacer entrega de la medalla. Muy bien. Si me permitís, al filo de la descripción de Irurak Bat, os tengo que decir que todos sabéis que uno de mis personajes favoritos, al menos que he investigado, es Henry Morton Stanley. Pues bien, en una crónica, no sé dónde lo sacó, pero es cierto, en una crónica que él publicó a New York Herald, estando aquí en Álava, dijo a sus lectores del New York Herald, y lo voy a pasar a la Vascongada, que el lema del País Vasco era Irurak Bat, 3 manos entrelazadas. Finales del siglo XIX, qué curioso. Pues resulta que ¿cómo se llama? El diploma. El emblema, sí, la patente, le llamamos la patente. Ayer encontré el diploma que le dieron al Marqués de la Alameda, que hizo la Plaza de España, que se lo dieron en 1786, firmado por el Marqués de Montermoso. Y es exactamente igual que sí, el sí, que son tienes iguales. El Marqués No de han cambiado Montermoso, de los desde del Palacio Montermoso. Eso Sí, es. sí, sí. Las patentes son Napoleón idénticas, a las de hace 260 años. Sí, son iguales. Muchas gracias a la Vascongada y a nuestro público sufridor. Gracias. Bueno.